Vean el primer problema que les traía. Este problema, lo que quiero que hagamos es que encontremos las componentes de los vectores A, B, C y D. Después hagamos una suma vectorial de todos esos vectores. Para recapitular, ¿qué significan estos ejes de coordenadas? Bueno, son los ejes de coordenadas del eje X y el eje Y que hemos visto en toda la vida en matemáticas, en el colegio o cuando vieron el curso de mate. Y los que llevaron cálculo. ¿Qué tienen esos ejes? Bueno, que tienen numeritos. El centro es el 0. Del 0 a la derecha tenemos números positivos. Del 0 a la izquierda tenemos números negativos. De 0 hacia arriba tenemos positivos y de 0 hacia abajo negativos. Son como rectas numéricas cruzadas. Cuando yo tengo un número que es un vector, el vector normalmente no solo es un número situado en una recta numérica. Los números de la escuela son una recta numérica donde viene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ahí hasta la derecha. Ya en el colegio le incluyeron a uno el -1, el -2, el -3, el -4. Pero esos son números que viven en una dimensión. Si ya agregamos una dimensión más, que es un grado de libertad en el movimiento, que en la escuela era de izquierda a derecha, ahora agregamos arriba a abajo, pues tenemos otra recta numérica muy similar, ¿verdad? Hay números que no se sitúan solo en este punto, sino que son un vector en el espacio de 2 dimensiones, y para poder analizarlo tenemos que estudiar su proyección, ya sea en el eje X o su proyección en el eje Y. Esa proyección normalmente se estudia como una sombra. Qué sé yo, si tengo estos dos ejes de coordenada y este es un vector, digamos que el vector A, él va a generar una sombra en el eje X que le vamos a llamar componente en el eje X. Y va a generarme una sombra en el eje Y que le vamos a llamar componente en el eje Y. Lógicamente, a la hora de generar esas dos proyecciones en los dos ejes, me va a formar un ángulo θ. Entonces, todos los vectores van a tener mínimo dos componentes, una en el eje Y y una en el eje X. Nosotros vamos a trabajar acá solo 2 dimensiones, no vamos a incluir la tercera dimensión en lo que son gráficas, porque si no se vuelve un poco más complejo. Por el momento solo dos componentes para un vector, la componente en X y la componente en Y. En cuanto a gráficas, la extracción de las gráficas. ¿Para qué se descompone un vector en sus componentes? Vamos a ver, el vector A tiene una componente en X, que de vectores unitarios lo que indica es que le vamos a colocar un simbolito como una Y, más la componente en Y, AY, y un simbolito en rojo que sería la J, AXY y AYJ. Ese sería el vector A. Todos los vectores los podemos representar de esta manera. Hasta el momento, ¿cómo vamos con la definición de un vector? Alguien que me diga ahí. ¿Cómo lo ven? Yo voy bien, profe. Ok. Vean que los vectores, dos componentes, ya hablamos de eso. Entonces, ¿para qué se descomponen? Porque cuando yo sumo vectores, digamos como en este ejemplo, que lo que vamos a hacer es sumar los 4 vectores, A más B más C más D. Cuando yo hago esta suma, yo no puedo sumarlos como números como los sumamos en la escuela, como 15 más 10 más 12 más 8. Eso estaría incorrecto. Hay que sumar sus sombras. Entonces hay que descomponer esos vectores como AX más AY más BX más BY más CX. Le pongo la Y y la J para decir que es la componente en el eje X. Eso también es importante. Las componentes en el eje X se les coloca una Y porque el vector Y es el vector que vale 1 y está en esa dirección. El que está en Y le ponemos J. Si estuviera en menos J. Y si estuviera en X, en menos X, menos Y. Son vectores unitarios, valen 1 y van en las direcciones de esos ejes de coordenadas. Por eso se colocan ahí, porque solo me dan la dirección.
a la componente AX, al multiplicarlo por Y, no va a cambiarme la magnitud de AX, solo le está indicando dirección. Bueno, tenemos A, B y C, ya los colocamos. Ahora tendríamos a dx en Y más dy en J. ¿Qué hace cuando uno suma todo esto? Sabemos que no podemos sumar números que están en una dimensión diferente a la otra. O sea, si yo tengo un número que es la componente AX, que está en el eje X de coordenadas, no lo puedo sumar con un número que está en el eje Y, porque estaríamos sumando números que están en dimensiones distintas. Lo que hacemos es agrupar los que están todos en la dimensión en X en una parte y luego agrupar en otra parte los que están en Y. Entonces me quedaría esta suma como AX más BX más CX más DX, todo esto en el eje de coordenadas Y más los que están en Y, que los que están en Y son, vamos a ver, disculpen ahí que se me pasó, AY más BY más CY más DY. Todo esto en el eje de coordenadas J. Y listo. Esto lo resolvemos y ya tenemos el resultado, que va a poner vector R, el resultante vector R de la suma de todos los vectores. Ahora, entonces, en estos ejercicios, lo ideal es saber cómo sacar las componentes. Cuánto vale AX, cuánto vale BX, cuánto CX, cuánto DX. Cuánto vale AY, cuánto vale BY, cuánto vale CY, cuánto vale DY. Que eso es lo que vamos a hacer con el dibujo que nos den en el problema. Entonces, para este problema, si tenemos A, vamos a empezar con A para encontrar a X y a Y. Vemos que A está solamente en un eje. A no tiene sombras en el eje X. No tiene proyecciones en el eje X. Ella se sitúa solo en el eje Y. Y solo en el eje Y vea que hacia abajo. Entonces, solo tiene una componente. ¿Alguien me puede decir cuál es la componente que tiene A solamente? 8. 8, correcto. Y sería menos 8, ¿verdad? Porque está hacia abajo. Menos 8J. Entonces ya tengo pues la componente AY. Como no hay proyección en el eje X, ¿verdad? No hay forma que como ella está situada ahí, digamos, este es el eje de coordenadas X y el eje de coordenadas y como ella está situada aquí abajo, ella jamás va a hacer una proyección en el eje X. No hay forma que haga una sombra. Entonces, AX va a ser 0. Ya tengo el primero, ¿verdad? Ya tengo el primero de estos numeritos de acá. Luego ponemos los otros, ¿verdad? Y AY va a ser menos 8 metros, ¿verdad? Después ponemos los demás. Vamos a ir buscando uno por uno. BX, vamos con B ahora. B es este vector que está acá. Entonces vean que B sí tiene una componente en el eje X. La cosa es cómo sacarla. Que es esto, lo que hay de este lado, mide lo mismo que lo que hay de este lado. Entonces, si ustedes notan, aquí tenemos un triangulito. Voy a sacarlo. Eso es un triangulito, algo así. Donde el vector, la magnitud del vector mide 15 metros y el ángulo es de 30 grados. A alguien se le ocurre, vea que BX es esto de acá, por lo tanto es esto de acá. ¿A alguien se le ocurre cómo sacar ese BX? ¿Eso se saca con qué? Con trigonometría. Tenemos el seno del ángulo, que es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si ustedes se fijan, el opuesto de este ángulo es BX. Y la hipotenusa 15 metros. Por lo tanto, mi componente BX es lo mismo que despejar. 15 metros lo mando a multiplicar con el seno. 15 metros por seno del 30 me va a dar BX. Alguien que haga eso, a ver cuánto nos da.
A mí me da 7,5. Entonces, ¿qué tenemos ya? La componente en X. La vamos a colocar entonces. 7,5 metros. ¿Se entendió? ¿Cómo sacamos esa componente en X? Alguien que me confirme. Yo lecturía medio. Ok. Yo sí lo entendí, pero estoy un poco oxidado con trigonometría. Ok. Recuerden con trigonometría, vean que lo que estamos haciendo es sacando de una manera sencilla esta componente. O sea, tenemos este vector me genera una sombra acá que le vamos a llamar Bx. Esa es la que estoy sacando. Esto es un triángulo lo que se forma acá, que también es este mismo triángulo. Entonces estoy tratando de usar trigonometría para sacar esto. Este triángulo lo voy a sacar aquí arriba y vean que aquí hay 30 grados, te lo pongo acá. Esta hipotenusa es lo que mide el vector, son 15, entonces lo pongo acá. Y esta componente de acá es la misma componente que estoy sacando. Entonces voy a aprovechar y esta va a ser Bx. Entonces, teniendo el triángulo con una componente Bx y una hipotenusa de 15, recordando de trigonometría, nosotros sabemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto, o sea, el cateto que está al frente del ángulo, sobre la hipotenusa, el cateto que está aquí, el más largo. Entonces, ¿quién es el opuesto? Bx, lo que necesito encontrar. ¿Y quién es la hipotenusa? 15 metros. Entonces, este 15 lo mando a multiplicar con el seno de 30, que es el ángulo, igual a Bx. Entonces, por eso, cuando soluciono, me da 7,5. Entonces, ya tendría la componente Bx. Hasta el momento, queda un poquito más claro con esa explicación. Sí, ya mucho más claro. Sí, profe. Ahora, sí, ya tengo aquí, ¿ves? A Bx. Ahora, haciendo By, se va a ir aclarando cada vez más. Vamos a hacer By, porque ya tengo Bx, ahora necesito By. Si analizamos ese mismo triángulo que se forma ahí, tengo el ángulo de 30 grados, tengo el vector de 15 metros y By está de este lado, porque es la componente que está en el eje Y, esta. Entonces, Ya ¿con qué lo tenemos, puedo? profe, Ajá, perdón, ya tenemos el Bx también, entonces solo también, nos sí. falta despejar uno. Correcto. Ahí puedo seguir utilizando trigonometría, ¿verdad? Para no utilizar Pitágoras, sino seguir usando trigonometría, que es la idea de las componentes, usar siempre trigonometría. Podemos usar coseno. Coseno de cita es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es la adyacente? By. ¿Y quién es la hipotenusa? Los 15 metros. Entonces, si observamos, mi By va a ser 15 metros coseno de 30 grados. Entonces mi By, ¿cuánto va a dar? Habría que hacerlo en la calculadora. Coseno de 30, eso es 12,99. Y ya tendría entonces mi By. Y listo, lo pongo acá. Vamos a poner acá. Más 12,99 metros. Listo. Ya tengo Bx y By. Ahora tenemos que ir a encontrar Cx y Cy de una manera similar. Vamos a ver. C es otro vector y C está aquí. Cx tiene una componente que viene acá, que es la sombra que proyecta ese vector en el eje X. Si sacamos un triángulo para ella, que es como ver más o menos, lo estoy analizando por trigonometría, después se van a dar cuenta que sacar las componentes se va a volver más rápido cuando ya uno hace mucho. Vea que Bx, tanto la sombra que proyectaba en el eje X como la sombra que proyectaba en el eje Y son positivas porque están del lado del eje X positivo y del eje Y positivo. Estamos. Veamos Cx. Cx, entonces tenemos el ángulo 25 grados acá
tenemos la componente CX de este lado y la hipotenusa que vale 12. Entonces, como necesito la componente adyacente al ángulo, podemos hacerlo de coseno. Y de coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces hacemos coseno de zeta es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es la adyacente? CX y la hipotenusa 12 metros. Entonces observamos que mi CX va a ser 12 metros por coseno de 25. Eso vamos a ver cuánto nos da. 12 por coseno de 25. 10,87. Ok, genial. 88. Vamos a ver. Ok. ¿Cuánto era? 12. Ok, 11,89. No, 10,87. Ah, ok, sí, 10,87. 10,88. Que después del 7 sigue un 5. ¿Verdad? Correcto. Entonces, esto está en X, esto es metros. Lo vamos a poner con las que tienen las componentes en Y. Más 10,88 metros. Y solo me queda D. ¿Ah? Profe, consulta, esa no iría en Dime. negativo, ¿no? Correcto. Ahí iría negativo. Porque la sombra que está proyectando en el eje CX, esa sombra va en el eje X negativo. Entonces, correcto, hay que ponerle un negativo ahí. Voy a cambiar el más por un negativo. Aquí. Y listo. Vamos a ver. Ya después haría la que me hace falta. Vamos con, para ir ordenando en orden, vamos con CY. Luego voy a hacerlo más para acá. Menos 10,88 metros. Ok, vamos con CY. CY, si saco bueno, aquí tengo esto para CX, voy a hacer a CY aquí arriba. Si hago a CY, se lleva de este lado y el ángulo está acá y 12 metros. Si ustedes ven, CY es la componente que está opuesta. Entonces podemos usar seno de zeta. El seno es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es CY y la hipotenusa 12. Entonces mi CY va a ser 12 metros por seno de 25. Vamos a ver, 12 por seno de 25, eso me va a dar 5,07. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. Metros. Ya lo que me queda es encontrar nada más los de X y de Y. Y correcto, esta también es negativa. No, esa es positiva. No, negativa. Esa no iría también negativa, ¿verdad? Sí, sí, correcto, negativa. Porque la componente está debajo del eje Y, perdón, del Y igual 0. Está aquí abajo, es Y negativa. Todos Listo, los que vamos. están, perdón, todos los que están en el cuadrante inferior izquierdo, todos esos son negativos siempre. Siempre, porque tanto los valores de X, las Ujú. sombras van a ser en el X negativo y las sombras en el Y también. Si hubieran en ese cuadrante, las sombras en el Y son negativas y las del X positivas. Va a depender en qué cuadrante está. Pero es porque proyecta la sombra en uno de esos ejes. Vamos a ver. Vamos ahora con el último, que sería el D. ¿No? El D, pues tiene su cosa. El D es este de acá. Si ven, ese D me va a generar a mí una sombra proyectada en el eje X negativo. Sería algo así. Y también una sombra en el eje CY. En el eje Y, perdón. Esta de acá. Entonces, si saco ese triángulo sería algo así. Feísimo. Triángulo sería algo así. Con un ángulo de 53. Y si ocupo la componente de X, es esta de acá, porque lo mismo que mide esto acá, mide esto de aquí. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Son 10 metros.
Entonces, vean que si yo quiero encontrar dx es opuesta. Como es opuesta, en trigonometría se utiliza el seno. Entonces ya ustedes saben que de x pueden hacerlo con seno. Entonces ponen 10 metros, seno de 53. Eso da 7,99. Y eso es lo que falta aquí. Positiva, no, negativa. Porque está en el lado X negativo. Aquí. Ahora, la Y, si ustedes se fijan, es la componente que está quedando, según el ángulo que use, adyacente al ángulo. Si es adyacente al ángulo, ¿con qué ángulo lo voy a hacer? Digo, ¿con qué identidad? Alguien que me diga. Si es adyacente. Coseno. Coseno, porque coseno es adyacente sobre hipotenusa. Por eso al principio lo hizo con triángulos, para que sepan por qué es que cuando la componente queda adyacente al ángulo usamos coseno y por qué cuando está al frente o opuesta al ángulo usamos seno. Entonces con dy va a ser 10 metros coseno de 53. Y ya cambia un poquito. Vamos a ver cuánto da. Da 6,02. Esa sí es positiva porque queda, esa sombra queda aquí arriba en el eje Y positivo. Y listo, ya tengo a todos. El que me faltaba era 6,02 metros. Entonces, ya puedo decir, y esto en J, puedo decir que mi vector resultante, que es la suma de todos, es hacer esa suma en cada una de las componentes. En el eje X me queda 7,5 menos 10,88 menos 7,99. Eso queda menos 11,37 metros en el eje X. Y en el eje J, vamos a ver, menos 8 más 12,99 menos 5,07 más 6,02, eso me queda 5,94. J. Ese SR que me está quedando es el resultado de sumar las cuatro componentes. Si yo dibujo ese vector que me dio, más o menos vea que tanto el eje X está quedándome negativo. Entonces, a fuerza, una de esas componentes tiene que ir aquí en este lado. El otro eje me está dando positivo, entonces a fuerza la otra me tiene que ir quedando de este lado. Entonces el vector tiene que ser este de acá. Ese es el vector R, la suma de todas esas componentes. Como ese es el vector R, tiene un ángulo acá. Y lo podemos determinar, tanto el ángulo como la magnitud de R. ¿Qué son las magnitudes? Esta es la magnitud de B, 15, 10 es la magnitud de D, 12 es la magnitud de C y 8 la de A. Entonces, para poder hacerlo se usa Pitágoras y el vector se encierra en un valor absoluto para representar que estamos hablando de la magnitud. Entonces, Pitágoras sería los dos componentes al cuadrado, menos 11,37 metros al cuadrado más 5,94 metros al cuadrado. De esta manera, entonces me va a dar la magnitud de ese vector R. Vamos a calcular eso. Más 5,94 al cuadrado. Ese cálculo que está haciendo es lo que mide el ángulo, ¿verdad? No, lo que mide la magnitud del vector. Ah, ok. Ya que es en Sí, son metros. 12,83 metros. Ajá. O sea, lo que estamos encontrando es como cuánto mide la hipotenusa, Ujú. el vector. Vea que para B todo esto medía 15. Para D todo esto medía 10. Y para C todo esto medía 12 y para A todo esto medía 8. ¿Verdad? Profe, Entonces, ajá. perdón, ¿cuál dijo que era la finalidad de sumarlos, digamos? Es porque es la única forma de poder sumar.
todos los vectores. De esta manera es la única forma porque son vectores. No se pueden sumar normalmente. Ahora, ¿cuál es ahorita vamos a decir en qué momento podemos encontrarnos con algo así, que tengamos que sumar vectores. ¿Cómo encuentro el ángulo? Después de encontrar el ángulo lo vemos. Puedo usar tan inversa, porque digamos, tan de cita es opuesto sobre, opuesto es, no es opuesto sobre, hay algo muy fácil, vean, en este caso para aprenderse quién es quién, es escribir esta palabra. Socatoa. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Puedo usar tangente porque si conozco pues, el opuesto siempre y el adyacente siempre son las componentes en X y en Y. Entonces, si el tangente de cita es opuesto sobre adyacente y yo quiero despejar cita, lo que hago es aplicar tan inversa, que el calculador es shift tan del opuesto sobre el adyacente. En este caso, el opuesto es la componente en Y, o sea, RY, y el adyacente es Rx, la componente esta de acá, adyacente. Estamos. Entonces, si aplico eso, tan ¿quién es la componente en Y que me dio 5,94? ¿Y quién es la componente en X? 11,37. Metemos eso a cálculo. Vamos a ver cuánto nos da ese ángulo. Eso da 28 grados. Significa que el ángulo este es de 28 grados. Ok, me avisan cuando están listos para explicar cuándo nosotros tenemos que hacer esta suma de vectores. Sí, listo, profe, ahí sí entendí. Ok, igual aquí esto va a quedar grabado, ¿verdad? Para que si quedaron por ahí lo vuelvan a hacer. Vean lo importante de esto. A veces ustedes están en un lugar, se mueven cierto desplazamiento A, luego se mueven cierto desplazamiento B, luego se mueven cierto desplazamiento C y al final digamos que resultaron con un desplazamiento D. El desplazamiento total que ustedes obtienen es un vector o una línea desde el origen hasta el final. Eso sí lo saben ustedes, eso es el desplazamiento. Es un vector que apunta desde el origen hasta el final. Si yo hago sumas vectoriales, para este caso, que ustedes hacen todo ese recorrido de A más B más C más D, lo que me va a dar es un vector resultante, que ese vector va a ser el desplazamiento. Entonces, cuando le pidan el desplazamiento en un ejercicio, lo que vamos a hacer es hacer una suma vectorial de todos los vectores. ¿Está claro? Sí, digamos, como lo que acabamos de hacer. Correcto. Eso sería el desplazamiento de todos esos desplazamientos individuales, de A, B, C y D, Ujú. donde quedó la persona. Sí. Entonces, por eso quedó a esa distancia que nos dio. Entonces, veamos este otro. Este otro problema se los pongo porque muchas veces un ejercicio no solamente es como este, que puede ser una persona camina bueno, voy a dar las coordenadas para que también las visualicemos. Esto sería, de hecho es de una espeóloga, el problema es de una espeóloga. En el libro viene así, que hace los siguientes recorridos. Un recorrido A que es 8 metros al sur. Entonces ustedes lo transforman en este vector. El norte está aquí arriba, el sur está acá, el oeste y el este. Luego, el B es 15 metros, se le dice al este del norte. ¿Por qué del norte? Porque el ángulo está saliendo
del norte. Entonces ya ustedes lo dibujan de esta manera. Porque muchas veces en un problema se les da escrito y ustedes lo transforman en lo que tenemos en el dibujo. C sería 12 metros al sur del oeste. ¿Por qué del oeste? Porque el ángulo sale del oeste. Y luego el vector D, que sería 10 metros al norte, no, perdón, al oeste del norte. ¿Por qué del norte? Porque sale del norte, está pegadito al norte, saliendo de aquí. Desde ahí se mide. ¿Está claro eso de las direcciones? Sí, digamos, si no nos dan el ángulo, igual, ¿cómo lo podríamos hacer? Solo lo tiramos, digamos, ahí lo ponemos Si no hay forma de en el saber el plano. ángulo, pues no se podría. O sea, en esa información que nos dan, nos tienen que dar el ángulo. Por ejemplo, que nos digan 30 grados al norte-oeste, una cosa así. Sí, sí, tienen que Ujú. decirle, digamos, a veces no dice como 10 metros. Bueno, en este caso no lo estoy poniendo el ángulo, pero les diría 8 metros, 30 grados al sur. No, al sur no, porque el sur no Ok, tiene ok. ángulo. 15 metros, 30 grados al este del norte, 12 Ujú, ujú. metros, 25 grados al sur del oeste y 10 metros, 53 grados al oeste del norte. Sería Ok, así. sí, eso ya tiene más sentido. Sí. Y por eso se los pongo, porque es importante saber del norte, porque viene saliendo del norte. O como estos dos casos que va saliendo del norte. Porque a veces no sabemos si o colocarlo en esta parte o en esta parte, ¿no? Entonces es importante saber ubicarlo. Sí, ¿Cómo fue eso último, profe? Perdón. que vea que digamos 15 metros se dice al este del norte, porque el ángulo se va a ubicar acá, saliendo del norte. Sí, por eso hay que saber qué significa cuando dice del norte. Al este del norte viene saliendo del Es de norte. donde parte. Porque Ajá. sí, de donde parte y medimos el ángulo. Porque si no nos podemos equivocar y poner esos 53 grados aquí abajo Sí, ya ahí cambia todo y todo saldría mal. y cambia todo exacto. Entonces ahí estaría. Vamos a ver otro por ahí, otro problema. Este de acá. Este lo quiero hacer porque muchas veces el problema lo que nos piden es hacer esto. 2 veces A menos B, un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya lo sabemos hacer. Como son vectores, no puedo decir que esto es 2,80 y que esto es 1,90. No son las magnitudes, son el vector en sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que encontrar por fuerza a X y a Y, y BX y BY. Entonces, encontrémoslos y una vez que los tenemos, ya aplicamos bien la ecuación. AX, vea que AX es un triángulo grande acá. Y vean qué rápido. Si yo lo que necesito es la componente AY, la componente AY está al frente o está adyacente al ángulo. ¿Cómo estaría? AY. Ahí está Adyacente. adyacente. Actúa esta, adyacente al Al ángulo, frente, seguros. al frente del Al ángulo, Ah, no, profe. frente, perdón, sí, al frente. ¿sí? Vea, Opuesta. al frente. Entonces, ¿ven el ángulo acá? Al frente, opuesta. Y todo lo que era opuesto lo podemos hacer con seno. Entonces, así nos ahorramos tanto camino y nada más decimos AY es 2,80 centímetros, seno de 60. Y nos fijamos nada más que esté en el lado positivo. Y listo, ya ella es. Vamos a ver cuánto da eso. Porque hay que buscar la simplicidad y no va a ser tanto procedimiento, sino visualmente ya sacar la componente, 2,42 centímetros. Vamos con AX. Ahora sí, AX es adyacente. La ven aquí, al lado adyacente. Como es adyacente, se hace con coseno. Entonces, de una vez ponemos en AX los 2,80 por coseno de 60. O sea, nada más lo que cambia es el ángulo. Siempre hay que poner la magnitud del vector por el ángulo, dependiendo si está adyacente o opuesto. Y siempre la componente va a estar adyacente o opuesta, ¿verdad? Porque siempre vamos a sacar o la adyacente o la opuesta. Eso me daría cos de 60.
1,4. Ahora vamos con B. B es este vector. Ahora, díganme ustedes, Bx sería algo así. Bx, porque es la sombra que proyecta. ¿Esa Bx está adyacente o opuesta al ángulo? Ahí sí está Adyacente, profe. Adyacente. Entonces Sería esa el coseno Bx de una la vez. puedo hacer. Correcto. De una vez ponemos 1,90 centímetros y positiva porque vea que está en el X positivo. Coseno de 60. Eso da entonces 1,90 coseno de 60, 0,95. Y BY, ella está opuesta al ángulo, al otro lado del ángulo. Como está opuesta, la hacemos con seno. 1,90 seno de 60. Y como ella está en el lado eje Y negativo, vean acá, esa sombra, entonces a ella hay que hacerla con, bueno, como con seno normal, pero ponerla negativa por estar ubicada ahí en ese lugar. 1,65. Y listo. Ya teniendo a X, a Y, BX y BY, hacemos ahora la operación como nos indica ahí. Vamos a hacerla. Voy a partir de acá. Tengo 2. Bueno, aquí negativo. Tendría 2. ¿Quién es AX? Porque recuerden que A hay que ponerlo como AX más AY. Luego, B hay que ponerlo como BX. Ojo aquí, como es menos B, todo lo que sea B tiene que ser negativo, entonces hay que poner un paréntesis. Sería BX más BY. Entonces, esto me quedaría 2. AX sería 1,4 centímetros. Más AY, que sería 2,42 centímetros. Menos BX, que sería 0,95 centímetros. Más BY, que sería menos 1,65 centímetros. Claro, todo lo que... aquí tal vez me está haciendo falta algo porque nos podemos confundir a la hora de hacer vectores. La suma, recuerde que solo podemos sumar lo que está en X y lo que está en Y aparte. Entonces nos podemos confundir porque no usamos vectores unitarios. Siempre que pongan una componente en X, póngale una Y para diferenciar que eso es en X. Y cuando tenemos una componente en Y, póngale una J. Estamos. De esa manera ya ahora sí, cuando los tengamos, sabemos quién está en X y quién en Y. Este 2 se distribuye. Entonces me quedaría 2,4 centímetros en Y más 2 por 2,42 sería, creo que el otro está mal, 2 por 1,4 es 2,8. Y el otro, 2 por 2,42, 4,84 en J. Menos, vea que el menos se distribuye también en el paréntesis. Menos 0,95 y menos y menos da más 1,65 centímetros en J. ¿Cuánto da eso? Pues hay que primero colocar de un lado los que tienen I y de otro lado los que tienen J. Entonces, J. ¿Cuánto da? Pues se hace por aparte, 2,8 menos 0,95, eso da 1,85 centímetros en I, más 4,84, más 1,65, 6,49 centímetros en J. Ese es el vector resultante de esto que hicimos. Claro, ese vector resultante es hacer una operación 2 por A menos B. Entonces hay que tener cuidado cuando son operaciones, porque si hay un 2 es un escalar que multiplica todas las componentes de A. Si hay un menos es un menos que multiplica todas las componentes de B. ¿Cómo se vio eso?
Profe, ese 2 por el vector A menos el vector B, eso lo da, o sea, ese es el problema en sí. Correcto. Puede ser que Eso lo da a la hora de que redacten el problema, lo van a indicar así. sí, eso es así. A veces va a ser 4A menos 2B o dependiendo en cada inciso va a cambiar. Eso es que se preguntó acá. Esa fue la cuestión. Ujú, esa fue la cuestión, sí. ¿Y con base a qué? Con base a la imagen. A veces no es la imagen, sino que se da de una vez las componentes. Sí, Profe, y Sí, profe, ese listo. 2, ese 2 que está multiplicando al vector A, ¿cómo se representa en el plano? Igual se representa nada, o sea, no importa, nada más se representa el vector A y el vector B en el plano, no importa que se multiplique. sí, correcto, porque lo que se le está preguntando es encuentre 2A menos B, sabiendo que A y B solo es lo que está en el plano. Ah, ok, sí. Ujú. Ahora, vea que hasta el momento uno encuentra es esto. El resultado total de lo que uno está haciendo es agarrar esos dos componentes y encontrar la magnitud para ver cuánto vale R. Y vea que la magnitud, recuerden que era Pitágoras de la componente en X más la componente en Y. Entonces sería 1.85 al cuadrado más 6.49 al cuadrado y eso da 6,75. ¿Recuerdan? Y el ángulo, para saber ubicar bien de ese vector nuevo que estamos encontrando, que es la suma de esos dos vectores, lo podemos dar de la siguiente manera. Yo recomiendo que siempre vuelvan a dibujar un eje de coordenadas, ubiquen el vector que estamos encontrando, los dos dieron positivo, entonces el vector está aquí, y el ángulo zeta lo encontramos con tan de zeta. Van a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Vamos a ver cuánto da. Esto es súper importante porque nos va a servir mucho cuando veamos las leyes de Newton. Lo vamos a usar mucho. 74 grados este ángulo. Profe, Y ese es el lo que no vector entiendo es X. por qué lo está haciendo por -1. No, no es por -1. Es que en la calculadora existe algo que se llama tan inversa, que es el arcotangente. Se representa en la calcu como tan a la -1. De hecho, usted le da shift tan y sale el tan a la -1. Eso es para despejar el ángulo. Porque, Ah, vamos a ok. ver, porque la tangente, eso se usa siempre que ustedes quieran despejar un ángulo y, y esté dentro de una identidad trigonométrica. Digamos, si usted tiene tan de cita, eso es igual opuesto sobre adyacente. El opuesto es la componente en Y para este dibujo que estoy haciendo yo y el adyacente la R en X. Entonces, si yo despejo tan a la tan inversa de lo que hay de este lado, me va a dar el ángulo. Este de acá. Ah, ok, sí, ya Y eso entendí. es lo que uno hace. Ujú. Ok. Vamos bien, sí. Ok. Otra cosa que quería hablarles es que además de representar los vectores de esta manera, pueden verse representados así. Como estos tres incisos, A, B y C. De esta manera ya está, vea que es -2 en X, 6 en Y, 2 en X, 3 en J. Entonces, si me preguntan en el inciso A, sume A más B, pues nada más es llegar y agarrar el A, que es -2i, más 6j, sumarle B, que B es 2i menos 3j. Agrupamos todos los que están con i, que son -2 más 2,
y agrupamos por aparte los que tienen J, 6 menos 3. Eso va a dar 0 en I y va a dar 3 en J. Por lo tanto, la suma de A más B va a dar el vector resultante R, que el vector resultante R es solo una componente 3J. Claro, cuando saco la magnitud de ese vector R, como solo es una componente, 3 a la 2 me va a dar el mismo 3. Entonces es un vector de magnitud 3. Así es más fácil porque le ahorran el trabajo de sacar las componentes. Dime. ¿Cómo lo representamos ese, digamos, que tiene solo una componente? Ok. Solo tendríamos que representar como una componente en X es 0 y tenemos solo una componente J y es positiva, iría aquí arriba. Sobre el eje, entonces. Sobre Sobre el el eje Y. eje puesta totalmente. Ah, Como ok, ok. habíamos hecho este ejercicio, ¿se acuerdan? Esta, que se representaba menos 8. Sí, sí. ¿Sí? Listo. ¿Para qué también sirve que le den esos ángulos? Bueno, hagamos en el B, que me pidan el ángulo entre A y B. Esa es otra opción, que me pidan el ángulo entre A y B. Entonces, hay una forma de hacerlo, que es encontrando los ángulos de cada vector y ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces, hagámoslo de esa manera. El ángulo entre A y B. Ubiquemos A. A, podemos utilizar tan de cita. Vea que A tiene dos componentes positivas, igual B. Entonces, todos esos dos vectores A y B tienen que estar en este, ¿cómo es que se llama? Cuadrante. Entonces, encontremos el ángulo de A tan a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Sería eh, bueno, perdón, estaba haciéndolo sin la inversa. Yo qué raro, me está dando un número extrañísimo. 59 grados. Y B, vamos, esto es para A, el vector A. Y para el vector B tenemos que tan a la menos 1, la componente opuesta entre la adyacente, o Y entre X sería 10, no, 6 sobre 10. Profe, perdón, 31 grados. esa, Ajá. esa tangente inversa no es el adyacente sobre el opuesto. No, siempre va a ser opuesto sobre adyacente, porque viene de tan. Entonces, cuando aplico tan inversa, esto de acá pasa a estar aquí adentro y el cita sale. No significa que invertimos el numerador y el denominador. Ah, ya entendí, sí. Ok, entonces, ¿qué significa? Que vea que el vector A está tirado 59 grados y el vector B está tirado 31 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre ellos dos? 28 grados, que es lo que hay acá. La resta. Sí, una forma de encontrarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven?
¿Se entiende? ¿O hay alguna duda sobre eso? Profe, yo sí tengo la duda ahí de los vectores, o sea, los vectores están ubicados en el mismo sector del plano, pues, por decirlo así. En el mismo, se le llama en el mismo, pero es que los El mismo sitúo yo ahí, cuadrante. cuadrante, los estoy situando ahí porque vea las dos componentes son positivas, entonces la única forma es que la sombra que proyecta A en X sea acá positiva y la que proyecta en C también sea positiva. Que B tenga una sombra en X positiva y que también tenga una sombra en Y positiva. Listo, profe, ahora sí. Sí, Profe, lo que no me quedó claro fue cómo puso el ángulo, digamos, en el plano cartesiano, una vez ya calculado. ok, porque el ángulo que estoy encontrando, digamos, el ángulo que estoy encontrando para el vector A es este, cita. Entonces, me está dando que es 59, entonces yo más o menos supongo que anda como por acá, ¿verdad? Pero es una suposición. No tenemos aquí un instrumento para medirlo, 59. Y el otro me está dando 31, entonces el otro tiene que bajar menos, entonces va como por acá, saliendo todos del eje X. De esta manera, si uno Ah, lo ok. hace así, Ujú. el ángulo estaría saliendo del eje X. ¿No? Hay que tener cuidado porque si lo hacen siempre em, la componente en Y sobre la componente en X, entonces si están en este cuadrante, lo que están encontrando es este. Si están en este otro cuadrante, lo que están encontrando es este. Y si están en este cuadrante, lo que estarían encontrando es este. Sí, Sí, ahí lo que hay que tener cuidado es a la hora de colocar los valores, que sean positivos o sea, fijarse en que sean positivos o negativos para ver dónde los ubicamos, sería. es correcto, sí. Porque si es en este cuadrante, es porque la X es negativa y el Y es positivo, ¿verdad? Porque esto es negativo, aquí es positivo. En este Profe, negativo, positivo, abajo negativo y positivo. Ajá. ujú, sí, ahí, digamos, ese 28 se sacó por deducción, digamos, 59 menos Sí, 31 que fue el ángulo de B. correcto, Nada más se exacto. resta. Ok. Se Ahí sí se resta, resta, sí. digamos, Entonces tiene que siendo ser que el números ángulo enteros entre porque ellos es dos es eso. ajá. Ahí sí se resta normal, una resta normal porque son números enteros, digamos, de los grados. Sí, son Ok, ángulos. ok. Ujú. Ok. Este, voy a hacerlo un poquito rápido. Son 3 cuerdas horizontales. Y vea lo que dicen. 3 cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza A, B y C. Estos que vemos. Obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta, como si ustedes hicieran una cuarta fuerza, que hiciera que la suma de todos fuera 0. Eso es lo que le dice. Entonces, hay que suponer una cuarta fuerza que se le agrega ahí, que hace que la suma de los 4 vectores sea 0. Entonces tendríamos el vector A más el vector B más el vector C más la cuarta fuerza, que no sé nada de esa fuerza, todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende eso que están preguntando? Sí, Se le sí, está profe. aplicando 3 fuerzas Sí, profe. y una cuarta, que al sumar todo va a 0. Entonces al final vean que es lo mismo que hacer A más B más C igual y el D lo paso al otro lado. ¿Verdad? Sí, ya ahí nos damos cuenta que la incógnita, digamos, es negativa. Ujú. ¿Y cómo hacemos A más B más C? Bueno, sumando esto, encontramos a X, que haciéndolo rápido, viendo que a X es adyacente, pues sería 100 coseno de 30. Y a Y sería 100 seno de 30. ¿No? Eso lo encontramos. Lo que primero hacemos es como encontrar las componentes. Eso sería, el de arriba sería 86,6. No va a poner unidades, bueno, las unidades son esta, Newton. 100 seno de 30 sería 50.
Luego encontramos Bx, que si vemos a Bx, la componente en X es esta de acá, que mide lo mismo que esta, porque es la sombra, es opuesta al ángulo. Entonces, en este caso, Bx se hace con seno, porque a veces caemos en el error pensando que siempre que es en X es con coseno, y no, eso va a depender del ángulo que yo use. Es negativa, y By va a ser 80 coseno de 30. Menos 40. Y este otro, 80 cos de 30, como es adyacente al ángulo, y es este que está acá, es positivo. Y listo. Ya tenemos a eso. Ahora nos falta Cx, que Cx es esta componente, es adyacente. Entonces sería 40 menos 40, cos de 53. Eso da menos 24. Y Cy, que sería menos 40 sen de 53. Entonces vean qué vacilón. Siempre que una es con coseno, pues la otra por descarte es con seno. Eso da menos 31,9. Voy a dejarlo como menos 32. Y listo. Ahora sí, A más B más C sería todas las componentes en X sumadas, 86,6 más menos 40 más menos 24. Todo eso en X, más todas las componentes en Y, 50 más 69,3 menos 32. Todo eso en J. ¿Cómo quedaría entonces? Eso quedaría 22,6 en I más 50 más 69,3 menos 32. 87,3 en J. Esto sería entonces el vector menos D. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo sería el vector D? ¿Cómo sería el vector D? Hasta el momento se entiende eso que hice. Sí, digamos, ahí ya tenemos los componentes del vector D, que serían 22,6 y 87,3. Ahora, bueno, el vector D es negativo, entonces ya habría que ubicarlo. Habría que ubicarlo en el Correcto. Este cuadrante. negativo, páselo a los dos para tener el vector Ah, D ok, sí. correcto, ¿verdad? Menos 22,6 menos 87,3. Vean que ese vector más o menos anda como por aquí. Significa que a esa dirección es donde tienen que aplicar la fuerza para que toda la suma de las fuerzas sea cero. Ujú. Ya lo que quedaría es con Pitágoras encontrar la magnitud de cuánto tiene que ser esa fuerza y con la tangente inversa encontrar el ángulo al cual hay que aplicar esa fuerza. Entonces, eso lo podemos hacer acá. Y entonces tendríamos que la magnitud del vector D es menos 22,6 a la 2 más menos 87,3 a la 2. Magnitud entonces sería, eso da 90. Y la tangente inversa, pues me da a mí el ángulo. Como yo los estoy ubicando por cuadrante, dependiendo del signo de las componentes,
No importa los signos a la hora de encontrar el ángulo, porque ustedes ya saben dónde ubicar. Uno ubica el ángulo a 75 grados. Yo les dije que cuando quedaba acá el vector, el ángulo que estoy encontrando de esta manera va aquí. Entonces el ángulo, más o menos la fuerza más bien sería con ese ángulo. Que habría que ubicarlo como por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Sí me gustaría que sigan practicando estos ejercicios. Yo les voy a subir algunos videos con problemas de estos resueltos para que los vean, em, intenten entender los problemas. La idea de este capítulo es que ustedes sepan usar bien el diagrama para poder encontrar las componentes o utilizarlas de esta manera como vectores unitarios. Yo les voy a estar subiendo información, además de estos 5 problemas que hicimos hoy, tratar de 4 problemas, tratar de hacer más problemas. Voy a subirles información sobre vector punto y vector cruz para que estén preparados, ¿verdad? Porque todo esto puede salir en el quiz. No sé si tienen alguna consulta o pregunta. Por el momento no, profe. No. Ok, entonces, Profe, yo eso sí es. estoy un Ajá, poquito dime. ahí con respecto a lo del ángulo, de encontrar el ángulo, digamos, ahí en ese último que nos dio 90.2, bueno, 90, para Ajá, encontrar el ángulo. vamos a ver. El último, Ujú. ajá, para encontrar el ángulo. Ok. Voy a hacerlo un poquito otra vez, pero ubicando el vector resultante. O sea, el vector resultante me va a dar a mí dos Era, componentes. ajá, Eso fue lo que obtuve yo acá. Lo que decía era que esas componentes son 22,6 negativo, entonces sería como una componente por acá, y una componente 87,3 negativo, entonces como por acá. Entonces el vector, pues a la fuerza para que me genere esa sombra, tiene que ir como por acá. Va a ir ese vector resultante, o ese cuarto, que era D. Ahora, el ángulo, yo puedo usar trigonometría, vea que eso es un triangulito. Tengo los datos de la componente en X, que sí, es digamos, de profe, yo en cuanto 22,6. a eso, sí, diga, en cuanto a eso, vamos a ver, ¿cómo me Ah, explico? Es que, digamos, ahí el ángulo, el ángulo a encontrar sería ¿cuál? a eso voy. Vea, usted tiene una componente adyacente y una, bueno, la en X y la componente en Y, ¿cierto? Eso sí. Entonces, si yo me dedico a buscar este ángulo de acá, puedo utilizar tangente. Tangente de cita es el opuesto, que sería 87,3, sobre la adyacente. ¿Lo ve? Y para poder encontrar el ángulo cita es una tan inversa, que es la arcotangente. Coloco todo lo que está del otro lado y eso me da un ángulo cita, que es el ángulo que me estaba dando, que me daba como 75. Entonces, ese ángulo, ¿dónde se coloca? Viendo el triángulo y haciendo la analogía con lo que estamos haciendo, ese ángulo iría acá. Sí, ¿queda más claro o no? Sí, profe, sí, sí, digamos, ahí en eso sí, Sí. pero yo lo que me refería es que, digamos, que no fuera el ángulo este de 75, sino que sería, o que lo pusieran a uno a averiguar el otro, el de 15 sería, quedaría ahí restante. Ah, ok, sí, si fuera Pero este sería 15. Pero es que si sí, ya sí, sí, sí. averiguamos ese, ya habría que no usar tangente. Ya ahí habría que utilizar otros datos que tal vez me da el opuesto
sobre el adyacente, que eso es... Sí, sí, pero em, no, ya ahora sí, sí, ya profe, habría ya que ahora sí, ser... ya despejé la duda que tenía. Gracias.